Me gustaría contarte un cuento. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo una escalada bastante complicada. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada la noche anterior. Él había estado en un refugio y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás. Así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña. Hasta que en un momento determinado, quizás por un mal cálculo, quizás porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener la cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó. Empezó a caer a pico por la montaña, golpeando suavemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza, y cuando cerró los ojos, esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar, de un manotazo instintivo, se aferró a la soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra. Si así fuera, podría ser que aguantara el chicotazo y detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba allí, como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de este pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondonada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso. No se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que pasara la nevisca. Y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado de algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto, sería el fin de su vida. ¿Pero qué podía hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio. Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó una voz que venía desde su interior, que le decía: suéltate. Quizá era la voz de Dios, quizá la voz de su sabiduría interna, quizá la voz de algún espíritu maligno, quizá una alucinación. Y sintió que la voz insistía: suéltate, suéltate. Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a la voz, se aferró más fuerte todavía. Y la voz insistía: suéltate, no sufras más. Es inútil este dolor. Suéltate. Y una vez más, él se impuso a aferrarse aún más. Mientras más consciente estaba, se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin lugar a dudas le había salvado la vida. La lucha siguió horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. Cuenta la leyenda que a la mañana siguiente, la patrulla de búsqueda y salvamento encontró al escalador casi muerto. La mano la tenía totalmente congelada y le quedaba apenas un hilito de vida. El alpinista pudo salvar su vida paradójicamente aferrado a su soga, a menos de 1 metro del suelo. Si se hubiese soltado, hubiese podido regresar por su propio pie al refugio, pero no lo hizo por temor a perder su vida. A veces, no soltar es la muerte. A veces la vida está relacionada con soltar, con lo que alguna vez algo nos salvó,
pero que ya no nos está ayudando, hay que dejarlo ir. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas, a las vivencias. Nos aferramos a los vínculos, a los espacios físicos, a los lugares conocidos, con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar. Creemos en lo malo conocido, como aconseja el dicho popular. Y aunque intuitivamente nos damos cuenta de que aferrarnos a esto significará la muerte, seguimos anclados a lo que ya nos sirve, a lo que ya no está, temblando por nuestras fantaseadas consecuencias de soltarlo. El libro de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, nos regala este increíble cuento con un gran mensaje. Nuevamente te doy las gracias por acompañarme. Soy Maleni Xove. Donde quiera que me escuches, recibes mis mejores deseos. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Somos Instantes. Gracias por estar.